Ya hemos aprendido que la respiración celular, ¿verdad? Respiración celular está dividida esencialmente en tres fases, ¿verdad? Y la primera de ellas es la glucólisis. La primera de estas fases es la glucólisis. Glucólisis que, digamos, significa esencialmente que vamos a romper la glucosa, ¿verdad? Significa rompimiento de la molécula de glucosa. Muy bien, de la glucosa. Y luego, bueno, después de este proceso puede ocurrir, digamos, dos posibilidades. Una cuenta con oxígeno y la otra no cuenta con oxígeno, va sin oxígeno, ¿verdad? Si no tenemos oxígeno, entonces, digamos, entramos a una fase conocida como fermentación. Fermentación. Muy bien, es la fase de la fermentación y hablaremos de esto en un video futuro, ¿verdad? Pero en este caso, en la fermentación, por ejemplo, en humanos, producimos ácido láctico y en otro tipo de organismos podemos producir alcohol o etanol, digamos, ¿ok? Pero si tenemos oxígeno, y en la mayoría de los casos vamos a suponer que, digamos, que contamos con suficiente oxígeno, ¿verdad? Si hay oxígeno, entonces podemos seguirnos hacia el ciclo de Krebs. Muy bien, después de la glucólisis, en presencia de oxígeno, podemos ir al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Y también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico porque pues justamente trata con ácido cítrico, ¿verdad? El mismo ácido cítrico que hay en el jugo de naranja o en el jugo de los limones. ¿Ok? Después del ciclo de Krebs podemos continuar hacia lo que es la cadena de transporte de electrones, que simplemente voy a poner así, CTE, cadena de transporte de electrones. Y aprendimos en el primer video de la respiración celular que es justo en la cadena de transporte de electrones donde la mayoría de los ATPs se van a producir. ¿Okay? Por supuesto vamos a necesitar la materia prima que proviene de estas fases anteriores. Ahora bien, lo que quiero hacer en este video es concentrarme en la glucólisis. Y en realidad esto no es una tarea fácil porque a veces puede uno enredarse en todo este proceso. De hecho, les voy a enseñar dentro de poco todos los enredos que hay en este mecanismo, ¿verdad? Que puede ser bastante aparatoso. Pero lo que quiero es tratar de simplificarlo lo más que se pueda para que sea un poco más claro. Y así, digamos, cuando miremos a los detalles completos de la glucólisis, entonces eso tenga un poco más de sentido. Así que la glucólisis es el inicio de la respiración celular, ¿verdad? Y comienza con una molécula de glucosa. Muy bien, vamos a poner aquí la glucosa, que de hecho también conocemos su fórmula química, es C6H12O6. Incluso podríamos dibujar toda su estructura, aunque eso me llevaría un poco de tiempo. Así que solo voy a centrarme en los átomos de carbono y voy a dibujarlo, digamos, como 6 carbonos en fila. Muy bien, entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en fila, ¿verdad? Y ahora bien, hay dos tipos, digamos, hay dos fases importantes en la glucólisis que siempre es bueno conocer. Y digamos, a la primera yo le llamo la fase de inversión. ¿Y por qué es la fase de inversión? Es justamente donde vamos a invertir dos moléculas de ATP. Muy bien, aquí vamos a usar dos moléculas de ATP. Ahí está nuestra inversión, ¿verdad? Entonces, tú ya conoces que todo el propósito de la respiración celular es generar ATPs, ¿verdad? Pero en este primer momento necesitamos utilizar dos ATPs, ¿verdad? Así que usamos dos ATPs y luego lo que va a ocurrir esencialmente es que vamos a romper la molécula de la glucosa en dos moléculas y esas dos moléculas tienen 3 átomos de carbono cada una. Muy bien, tenemos estas dos moléculas que tienen 3 átomos de carbono cada una, ¿verdad? Y luego vamos a tener grupos fosfatos unidos a estas moléculas. Entonces vamos a poner aquí un grupo fosfato que solo lo voy a, digamos, digamos, a escribir de esta forma, ¿verdad? Aunque puede ser un poco distinto. Y estos grupos fosfato en realidad vienen de estos dos ATPs, ¿verdad? Ahí es en donde vamos a utilizar nuestra inversión. Entonces, a este grupo fosfato que se unió a nuestra molécula que tiene 3 átomos de carbono, bueno, esta molécula tiene muchos nombres, pero a veces se le llama P-gal. Muy bien, P-gal.
y también tiene otro nombre con el que se le conoce, que es el fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Es todo un reto para nuestro deletreo, digamos, para nuestra ortografía de las moléculas, digamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos los fosfogliceraldehídos. Y digamos, la parte esencial que hay que conocer en esta primera fase es que utilizamos dos ATPs, ¿verdad? Por eso le llamamos fase de inversión. Vamos a escribirlo así. A esta parte vamos a conocerlo como la fase de inversión. Fase de inversión. Y lo voy a poner entre comillas porque en realidad es solo una metáfora de lo que ocurre con los sistemas financieros, ¿verdad? Esa es la fase de inversión. Después, cada una de estas moléculas de PEGAL pueden ir a lo que es, digamos, como la fase de recompensa, ¿verdad? O la fase de retribución. Así que en esta segunda fase, para cada una de estas moléculas PEGAL, vamos a producir, digamos, otra molécula que también tiene 3 átomos de carbono, pero esta se le conoce de otra forma y es piruvato. Muy bien, esto sería piruvato. Tenemos piruvato, o también se lo conoce como, bueno, no es que sea exactamente lo mismo, pero están muy relacionados con el ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Son moléculas de 3 átomos de carbono que por supuesto están, digamos, reconfigurados, ¿verdad? Entonces, estos dos, el piruvato y el ácido pirúvico, están relacionados. Y esto es esencialmente el producto final de la glucólisis, ¿verdad? Si empezamos con una glucosa, ¿verdad? Entramos a la fase de inversión, usamos 2 ATPs, formamos fosfogliceraldehído, que es, digamos, con este producto que se rompió, digamos, de la glucosa y al agregar fosfato en los extremos de las mismas, ¿verdad? Obtenemos los fosfogliceraldehídos y luego cada uno de forma independiente va a producir piruvato, ¿verdad? Y esto ocurre por cada una de las moléculas de glucosa con las que empezamos, ¿verdad? Que se producen 2 fosfogliceraldehídos y cada una de estas produce un piruvato. Entonces tú te estarás preguntando, oye, aquí dices que hubo una fase de ganancia o de recompensa. Bueno, ¿cuál es esa ganancia o cuál es esa recompensa, verdad? Entonces la fase, digamos, de recompensa sería esta de aquí, la fase de recompensa, y vamos a ponerlo entre comillas porque es una, digamos, una metáfora con los sistemas empresariales, ¿verdad? Entonces esta es nuestra fase de recompensa y la recompensa es la siguiente. Cuando, digamos, vamos del fosfogliceraldehído al piruvato, en realidad vamos a poder producir 2 ATPs, muy bien, y también vamos a poder producir NADH, muy bien. Esto, por supuesto, también pasa con la otra. Aquí se producen 2 ATP, también vamos a producir un NADH, muy bien. Y por supuesto, ¿verdad? No se están solo produciendo esas moléculas de la nada, ¿verdad? Lo que están haciendo es, digamos, utilizar la materia prima, que sería un NAD+, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. En realidad por ahí encuentran un NAD+, que después se reduce para producir este NADH, ¿verdad? Que es simplemente agregar un hidrógeno. Y nosotros aprendimos hace un par de videos que podríamos ver a la reducción como una ganancia de hidrógenos, ¿verdad? Así que el NAD+ se reduce en NADH, ¿verdad? Y luego estos NADH se utilizan en la cadena de transporte de electrones para producir más ATPs. Muy bien. Entonces, en resumen, si nosotros empezamos con una glucosa, ¿verdad? Vamos a escribir, digamos, una especie de reacción por acá abajo. Si nosotros empezamos con glucosa, vamos a poner aquí en que empezamos con glucosa, digamos, este proceso necesita algunos NAD+, ¿verdad? Y vamos a poner 2 porque utilizamos uno en cada lado. Vamos a necesitar también 2 ATPs, y también vamos a necesitar 4 ADPs. Muy bien, vamos a necesitar 4 ADPs. Y en esencia aquí lo único que estoy escribiendo son los ingredientes que necesitamos para empezar con, digamos, esta reacción. Muy bien. Además vamos a necesitar también
4 grupos fosfato. Entonces vamos a agregar 4, vamos a ponerlo así con otro color, más 4 grupos fosfato, que son justamente los que he puesto aquí. Y una vez que se lleva a cabo la glucólisis, es decir, esta reacción, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener 2 moléculas de piruvato, vamos a obtener 2 moléculas de NADH. En realidad es porque se redujo el NAD+, ¿verdad? En NADH y lo vemos en el sentido biológico, ¿verdad? Estamos pensando que gana hidrógeno, en realidad el hidrógeno es poco electronegativo, por lo que en realidad están acaparando sus electrones. Así que tenemos 2 NADHs, luego vamos a tener estos 2 ADPs. De hecho, al usarse en la fase de inversión, estos 2 ATP se convierten en 2 ADP. Y esencialmente estos 4 ADP se van a convertir en 4 ATPs. Muy bien, tenemos 4 ATPs. Creo que aquí en realidad no necesitamos 4, sino vamos a poner que son 2 grupos fosfato netos. Lo que ocurre aquí es que en este mismo proceso surgen 2 grupos fosfato, pero necesitamos 4 de ellos, así que en realidad solo necesitaríamos 2 más, ¿verdad? Son 2 netos, digamos, los que se requieren en este proceso. Pero digamos el panorama es que empezamos con una glucosa, ¿verdad? Luego vamos a obtener 2 piruvatos, ¿verdad? 2 piruvatos, vamos a ponerlo así. 2 piruvatos, ¿verdad? Si usamos 2 ATP, después vamos a obtener 4 ATP, así que digamos vamos a obtener 2 ATPs netos, muy bien. Y digamos vamos a escribir en grande lo que se obtiene de la glucólisis. Muy bien, vamos a escribir en grande esto, de los que se obtiene. Esencialmente vamos a tener, digamos, neto, vamos a tener 2 ATP, vamos a tener 2 NADH y vamos a tener también 2 piruvatos. Muy bien, esto es, digamos, lo que obtenemos al final de la glucólisis, digamos, por este mecanismo, ¿verdad? Veamos el mecanismo un poco más complicado, ¿verdad? Porque esto en realidad es más difícil de como lo he planteado aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver, digamos, los mismos temas de los que he hablado. Vamos a empezar con una molécula de glucosa, ¿verdad? Que es esa que está, digamos, hasta digamos, como señalada con verde, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra molécula de glucosa. Podemos ver que tiene 6 átomos de carbono. Aquí van 2, 4, 5, 6. Digamos, están en forma de anillo y, digamos, si pudiera escribirlo de esta forma, justamente sería la cadena que tenía anteriormente, ¿verdad? Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, justamente aquí tenemos nuestra molécula de glucosa y lo que vemos es que a través de ciertos pasos vamos a utilizar ATPs. Aquí utilizamos uno, aquí utilizamos otro y aquí estamos viendo que estamos usando 2 ATPs, ¿verdad? Y obtenemos una molécula muy interesante que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Como te había mencionado, en realidad este es el fosfogliceraldehído, que también se le conoce como PEGAL. Pero bueno, también tiene varios nombres. Aquí está, digamos, se muestra que es un gliceraldehído 3-fosfato, o al menos así se nombra en esta imagen, ¿verdad? Pero es la misma molécula, ¿verdad? Esta que tenemos aquí son los fosfogliceraldehídos o PEGAL. De hecho, aquí se pueden ver nuestros 3 átomos de carbono que están unidos a través de un oxígeno con el grupo fosfato. Es como lo que yo tenía antes, tenía mis 3 átomos de carbono unidos con nuestro grupo fosfato, que simplemente lo puse así y que aquí podemos ver en amarillo. Y algo muy importante que hay que recordar es que hay 2 de estos gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice que tenemos una reacción que puede ir hacia adelante y hacia atrás en esta reacción, digamos, con este tipo de isómero. Pero lo importante es que tenemos 2 de estos compuestos, ¿verdad? Que ahora son compuestos de 3 átomos de carbono, ¿verdad? La glucosa se ha dividido en ellos. Y ahora estamos listos para entrar en la fase de recompensa. Así que recordemos que tenemos 2 de estos compuestos de aquí, entonces vamos a tener
que considerar esto. Y para cada uno de estos fosfogliceraldehídos podemos fijarnos en el mecanismo y decir, ok, mira, aquí por ejemplo van a convertir un ADP en un ATP, ¿verdad? Aquí vamos a marcarlo. Aquí estamos convirtiendo un ADP en un ATP y más adelante va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí arriba vamos a poder convertir otro ADP en un ATP. Es decir, por cada uno de estos fosfogliceraldehídos podemos producir 2 moléculas de ATP, pero como teníamos 2 fosfogliceraldehídos, entonces en realidad tenemos una producción de 4 ATPs, ¿verdad? Ya estamos en la fase de recompensa. Entonces, en esta fase de recompensa obtenemos 4 ATPs, pero en la fase de inversión utilizamos 2 ATPs, así que, digamos, el total de ATPs netos generados por la glucólisis es de 2 ATPs. Ahora bien, también tenemos el NAD+, ¿verdad?, que se va a convertir en un NADH, se va a reducir. Vemos que por cada fosfogliceraldehído vamos a tener una reducción de NAD+ en NADH, ¿verdad? Y esto sucede para cada uno de los fosfogliceraldehídos, por lo tanto vamos a tener una producción de 2 NADHs, ¿verdad? Y esos más tarde van a ser utilizados en la cadena de transporte de electrones para producir 3 ATPs, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad?, vamos a obtener los 2 piruvatos que hemos mencionado, y aquí tenemos digamos, la molécula del piruvato, y tal como lo hemos prometido podemos observar todos los enlaces que hay, por ejemplo, con los oxígenos y todo eso, pero en esencia lo que hay que notar es que esta es una estructura de 3 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí tenemos los 3 átomos de carbono, así, digamos, el resultado final es que la glucosa se dividió por la mitad, digámoslo así, se oxidó, ¿verdad? Algunos de los átomos de hidrógeno se quitaron y, como podemos ver aquí, solo tenemos 4 átomos de hidrógeno cuando originalmente teníamos 12, ¿verdad? Comenzamos con 12 átomos de hidrógeno en la glucosa y ahora tiene sus átomos de carbono, digamos, unidos de forma más fuerte con el oxígeno, ¿verdad? Por lo que esencialmente está teniendo que sus electrones son acaparados por los oxígenos. Por lo tanto, el carbono se ha oxidado en este proceso. ¿Okay? Y en este proceso hemos podido generar 2 ATPs netos, vamos a escribirlo aquí, hemos podido generar 2 ATPs netos y también hemos podido producir 2 NADH, muy bien, 2 NADH, y que después pueden utilizarse posteriormente para producir ATPs. Bueno, de todas formas, espero que este video te haya parecido útil.